Muchísimas gracias por estar con nosotros este lunes 11 de febrero del año 2019. Hoy, un día en el cual tenemos a un personaje de la política y de la propia historia del estado de Michoacán para platicar con usted, para platicar con todos nosotros. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Jesús Reina García. Gracias por aceptar, Jesús. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Juan José. Muy bien, gracias por la invitación y muy bien, con el gusto de saludarte. La primera pregunta es por cortesía, pero también creo que es algo que se pregunta a mucha gente, muchas personas que te conocen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, afortunadamente primero bien de salud. No he tenido ningún problema de salud hasta este momento, todavía muy bien, todo bien. Y de ánimo bien, con ganas de hacer. Con ganas de hacer, eso es muy bueno. Veamos un poco atrás porque se da todo este lamentable proceso en el cual, como tú lo mencionas, al momento que vas a dar a conocer tu comunicado en rueda de prensa y previo también en una comida que te organizaron algunos amigos, hablaste de que con lo que pasó se te afectó a ti en tu persona, a tu familia, pero también se afectó mucho a tus colaboradores, a las personas que estuvieron denostando a tu alrededor, ¿no? Cuando se da, este proceso es consecuencia de algo que inicia desde que un día te sientas con Fausto Vallejo, con la gente del Partido Revolucionario Institucional y se decide la candidatura de Fausto Vallejo al gobierno del Estado. ¿Cómo ocurre este proceso en el cual Jesús Reina y Fausto Vallejo unen fuerzas? Bueno, realmente seré muy breve en este tema. Nosotros advertíamos que para la contienda electoral de 2011 había que ir unidos a ganar la gubernatura y en el análisis que hacíamos nosotros veíamos que en el Partido Revolucionario Institucional había dos grupos importantes con fuerza en el Estado. Uno con el que nosotros habíamos venido trabajando desde el año 2000 y otro, el de Fausto Vallejo, que aportaba la figura de él para ser candidato. Hicimos una alianza entre los dos equipos dentro del Partido Revolucionario Institucional, así se logró la candidatura y así se logró la gubernatura. Y ciertamente, como tú dices, y yo lo lamento mucho, es la primera vez que me dan la oportunidad de hablar de esto. Yo lamento mucho que de una manera tan injusta y tan arbitraria, sin ninguna razón, sin ninguna explicación, a las personas que estaban identificadas con un servidor se les hubiera corrido de las posiciones que tenían dentro del gobierno. A mí se me acusó de una situación penal, indebidamente. Pero aun cuando fue indebidamente, una acusación penal tiene que ver con la conducta de la persona, es personal, no tiene por qué afectar a otras personas, no contamina a otras personas, salvo que también se les acuse, pero de nada se les acusó y simplemente de una manera arbitraria y caprichosa a todos se les despidió de las funciones que tenían en el gobierno del Estado. Y yo lamento mucho esta postura. Fue entonces una persecución política, no contra Jesús Reina, sino contra todo lo que representa Jesús Reina. Estamos hablando de un proyecto político, estamos hablando de amigos, estamos hablando de aliados, estamos hablando de colaboradores. Sí, yo digo que a mí no me gusta calificar las cosas, no quiero usar calificativos, pero creo que lo que tú dices así es. Si se actúa de una manera no razonable, si se actúa de una manera caprichosa y simplemente se despide por una relación que tienen conmigo, pues sin duda es una búsqueda como tú lo planteas. Ahora, Jesús, es muy importante también conocer y volver a escuchar, por decirlo de alguna forma, lo que tú dices de cómo se dan las cosas. Y yo me quiero retomar, voy a basarme en lo que tú hablaste para poder tomar breves pasajes de lo que dijiste que nos pudiera ayudar mucho a la entrevista. Dices tú que se te cita al momento de que se lleva a cabo tu detención, te citan, te hablan al despacho del entonces gobernador Fausto Vallejo, y ahí sin mediar palabra mencionas tú que solamente con un ademán él da como la orden o la aceptación tácita de que se te detenga, y es ahí cuando se te detiene. ¿Tú en algún momento, cuando se te cita y cuando comienzas a ver el ambiente, cuando estás platicando con Guillermo Guzmán, pensaste que podía ocurrir algo así?
No, no, nunca lo pensé. Nunca lo pensé y como lo dije ese día, yo estaba de espaldas hacia el patio central de la Casa de Gobierno y nunca supe lo que sucedía a mis espaldas, ¿verdad? Yo me di cuenta de esto hasta que entré al despacho del gobernador, nunca antes. Tú eras un hombre importante, además eres un hombre de trabajo reconocido, que conoce ahora sí que las entrañas del dinosaurio, del monstruo, que sabe bien lo que es un gobierno del Estado, la responsabilidad que tenías, y en base a lo que te ocurrió, te pregunto entonces, ¿quién gobernaba Michoacán en ese momento? Mira, hay muchas posiciones y hay muchos comentarios al respecto. Y quizá la respuesta que tú esperes que yo te dé es que gobernaba el comisionado, ¿verdad? No, la verdad es que sí quiero saber, porque mucho se dice y más bien no hago la pregunta entendiendo ya la respuesta, sino No, mira, saber qué pasaba. el gobierno realmente, quien gobernaba era Fausto Vallejo. Si en algunas ocasiones él podía o asumía posturas del comisionado como propias, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero realmente el gobierno lo debe ejercer el gobernador, ¿verdad? Yo creo que así era, así es, y yo creo, también lo dije en esa ocasión, que el comisionado llegó con una fuerza y con una prepotencia muy destacada, además muy visible, y que actuó de una manera poco comedida con las instituciones y con los funcionarios del gobierno del Estado. Una de las primeras personas que vio el comisionado en Michoacán fuiste tú. Y en esa reunión casi él llegando, que se llevó a cabo en el Hotel Best Western. No sé si si lo recuerdas. Sí, cómo no. De las primeras personas que vio. ¿Ahí qué pasó en esa primera reunión, en ese primer encuentro? No, mira, sí, efectivamente yo lo vi a él en el Hotel Best Western, porque ahí era donde él estaba radicando, viviendo y despachando como si fuera su oficina, pero fue después, no fue inmediatamente. Yo a él lo recuerdo en su primera acción, en el despacho también del gobernador, cuando llega él, inmediatamente se hacen los cambios del procurador, del secretario de Seguridad Pública, del secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad, y no recuerdo, creo que fueron 5 cambios, no recuerdo cuáles más, y se hacen los cambios de todo el área de seguridad pública por personas que él propone. Eso es lo que yo recuerdo, fue el primer contacto con él. ¿Tú hiciste algún tipo de comentario para no evitar, pero por lo menos enmarcar también, proteger lo que era la investidura y tu lugar en el gobierno estatal en ese momento? No, bueno, a mí no se me tocó, ni se me tocaba con esos nombramientos. Yo en esa ocasión hice un comentario con el gobernador diciéndole que me consideraba inadecuado que se sustituyera a todos estos funcionarios sin siquiera haberles avisado, ¿verdad? Particularmente le dije que me preocupaba el asunto del general encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, porque ese general tomó posesión cuando yo fui gobernador interino, y ese general prácticamente no lo designé yo, lo designó el secretario de la Defensa. Yo le pedí al secretario de la Defensa que él designara al secretario de Seguridad Pública. Y entonces ahí me preocupaba que a una persona integrante del ejército con ese rango de general de brigadier, le corriéramos una descortesía de esa manera. Pero se decidió que de todos modos lo hiciéramos y así se hizo. Michoacán, desde ese momento del 2011 al momento que estamos viviendo ahora, el 2019, ¿cómo lo ves y cómo se entiende desde los ojos de un hombre que ha vivido tan intensamente la política como tú? Mira, José, realmente, y lo digo con mucha puntualidad y claridad, este mes y días desde que obtuve mi libertad, lo he dedicado a estar con mi familia, a resolver cosas personales y familiares, a resolver cuestiones que dejó pendiente mi hija, que ya no la encontré, y ahora tengo que hacer yo una revisión de todas sus cosas, y he estado ocupado en eso. Hasta el día de hoy no he tenido mayor contacto con gentes de la política michoacana,
no he tenido oportunidad de hacerme de información directa, que es luego la que resulta real, porque muchas veces luego algunos medios nos dan información que no exactamente la correcta, pero no es eficiente, ¿no? Entonces, espero que en las próximas semanas yo pueda tener conocimiento del entorno que se está viviendo en Michoacán y entonces dar una opinión. Porque en este momento sería muy irresponsable de mi parte hacer una valoración a partir de sensaciones. Entonces, si te interesa entender y analizar cómo está el ambiente, el escenario en este momento, me imagino que para tener elementos que te permitan tomar una decisión. Desde luego. Me interesa conocer con exactitud la realidad, la situación política del Estado y en función de eso tomar decisiones. ¿Cómo encontraste a tu familia? Muy bien. Yo creo que en este largo proceso de mi detención de casi 5 años, el principal soporte fue mi familia, que invariablemente me estuvo visitando, dándome con su presencia aliento, apoyo, amor, desde luego, y esa es una de las dos de las cosas que me permitieron soportar, creo yo, a lo mejor posible esta situación. Quería evitarlo, pero sí te quiero platicar de algo que me impactó a mí mucho, y lo digo porque te conozco desde hace muchos años, pero a mí me impactó y me dolió, me movió mucho cuando hiciste referencia a todas las puertas que tocó tu familia, a todas las puertas que tocó tu hija, que tocaron tus hijos, a toda la gente que fueron a buscar y que muchas de ellas se cerraron y que muchas de ellas dieron la espalda y que muchos y muchas de ellas no solamente hicieron eso, sino también emitieron opiniones y tomaron ciertas posiciones en su momento. Eso, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, obviamente es algo que pesa mucho en el ánimo de uno, porque hay personas con las que has compartido experiencias, circunstancias, momentos, y duele que después mi hija, sobre todo, los busque y no le contestan, les pide una cita, no se la dan, y bueno, sabes entonces que hay pues poca solidaridad, ¿no? Obtuvieron ellas en su vida libre, dijéramos, como lo comenté, pues muchos rechazos, ¿no? Caminando o estando en algún lugar público, pues personas que las conocían no les saludaban, ¿verdad? Y bueno, lo entendemos de esa manera como alguien que no tiene consistencia, ¿verdad? Y para la amistad se necesita consistencia, se necesita congruencia, se necesita permanencia. Y sin hablar de la política, sino en el lado muy personal, yo creo que en este tiempo también te diste cuenta de muchas cosas, ¿no? De quién es y de quién no es. Sí, yo decía, cuando redacté el documento, recuerdo que puse una parte ahí que dice que fue un periodo que sirvió para que mis amigos se rebelaran, nada más que lo puse con B chica. Ok, muy bien, esa es buena. Digo, para el que no lo haya entendido, ¿no? Pues ahí luego le echa una vistita al diccionario. Jesús, mucha gente se pregunta qué va a pasar contigo. Ya nos adelantaste algo, que te has tomado un tiempo personal, creo que es muy justo eso, pero creo que también se podría adelantar algo sin ponerle a lo mejor apellidos, colores o sabores, pero sí entender que si vas a seguir en la vida pública, si vas a tomar una posición más discreta, ¿qué es lo que hasta el momento has valorado? No lo sé, en realidad, de fondo no sé cuál será la decisión, espero tenerla toda la información como te lo dije, pero sin duda con una menor o mayor o igual intensidad a la que se tuvo en otras ocasiones, seguiremos trabajando en la vida social y política del Estado. Sí, le vas Simplemente habrá de cambiar la intensidad con la que se haga, porque una de las cosas que ahora quiero es que mi familia también tenga un lugar muy importante en mi tiempo. Y en este tiempo que va a tener tu familia, Jesús, dentro de tu familia también estás englobando a tus amigos, a las personas que sí se mantuvieron firmes, sólidas. Desde luego.
Hay compañeros que siguieron trabajando, que estuvieron dando la batalla por la búsqueda de posiciones, y el equipo con el que siempre estuvimos trabajando juntos, con el que somos compañeros precisamente de estas aventuras políticas, pues es un equipo que se mantiene en la política y que ha mantenido posiciones tanto en las elecciones que se realizaron en el 2015 de manera muy importante, y en esta elección de 2018, dentro de la escasez de triunfos que tuvo el Partido Revolucionario Institucional, hay una importante participación de amigos nuestros. Si me permites, está colaborando con nosotros Marta Elba Torres, que la vi desde hace rato allá afuera con ganas de hacer alguna pregunta. ¿Es abierto, Marta? ¿Qué le quieres preguntar a don Jesús? No, pues me da mucho gusto que Jesús, que tenemos ya muchísimos años en conocerlo, que esté recuperándose. Fueron más que pérdidas de años de libertad, fueron pérdidas muchísimo más dolorosas. Tuve oportunidad de estar en esa conferencia de prensa en que diste a conocer tu verdad, la verdad jurídica de la situación que enfrentaste, pero no pude dejar de estremecerme ante la mayor pérdida que tuviste en estos casi 5 años. Yo creo que ese sentimiento, ese dolor, que yo no sé cómo lo vas a procesar, y que en ese sentido sería mi pregunta, porque son pérdidas, quienes tenemos hijos, que son muy dolorosas, entonces Jesús, tienes un reto gigante por delante, sobre todo procesar, porque yo estoy convencida, y perdóname que lo plantee así, que el mayor sentimiento que te queda es que pudiste haber evitado lo que sucedió con Ruth. Yo creo que ese es el mayor dolor que cargas, que si tú hubieras estado junto a ella, con ella, como siempre, lo hubieras, la historia sería otra. Y lo planteo de esa manera porque hay temas jurídicos o hay injusticias que tienen más valor en cuanto al daño que provoca, ¿no? Y los sentimientos. ¿Cómo vas a procesar eso, Jesús? Está muy complicado. Yo tengo la impresión que vas a regresar a la notaría, tengo la impresión, o si no es que ya andas en eso, no te quedas sin trabajo, pero ¿cómo vas a procesar eso, Jesús? Mira, un poco de manera figurada, cuando yo salí, dije que salía a buscar a mi hija. Y estos últimos días han sido para mí muy difíciles, porque son días que he dedicado precisamente a estar viendo sus cosas. Estoy en su departamento revisando sus papeles, revisando sus notas, revisando documentos de la notaría con su hermano. En ese reencuentro que necesito tener y que necesito superar. Realmente para mí fue muy difícil recibir esta noticia en el lugar donde estaba, porque no es un lugar donde puedas desahogar tus sentimientos. Y eso es lo que estoy buscando, a eso me refería, a encontrarla, a buscarla, para poder encontrarme con ella y superar esa pérdida que ahora tengo. Si hay situaciones que uno pues no podría procesar. Yo lo miro de este modo, miren, cuando uno pasa por una situación de tantas carencias, careces de tu libertad de movimiento, careces de tu decisión de hacer cosas, únicamente la voluntad es la que no pierdes. Y es lo que aprende uno a verlo de otro modo. Yo lo veo de esta manera. Si yo pudiese odiarte a ti, a Marta Elba y a todos quienes están a mi alrededor, y sé que con eso rescataba a mi hija, los odiaría con toda mi alma.
pero lamentablemente sé que mi hija no la puedo rescatar ya de ninguna manera. Entonces, en honor de ella, lo mejor que puedo hacer es hacer bien las cosas. Dice que el tiempo es como la belleza, nunca se tiene cuanto uno quiere, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el tiempo ya no lo podremos rescatar, pero podremos rescatar la calidad, ¿no? Tienes que vivir de algo, que tú siempre has vivido de tu trabajo. Hay otros que viven de la rata, ¿eh? Pero tú no. Tú no. Tú regresas absolutamente transparente, absolutamente limpio, porque te expulgaron y te buscaron, pero yo creo que ha sido el más, pero célula por célula, te revisaron. La notaría no va a ser mi opción, no será mi opción. Vamos a buscar alguna ubicación, algún trabajo, además de buscar una pensión dentro del Seguro Social, en el cual ya tenemos tiempo para pensionar. ¿Ya tienes tiempo para pensionarte? Ya, no, pues eso es bueno. Pues mira, de una vez, si quieres, ponemos algún teléfono por si hay alguien que quiera los servicios jurídicos o de asesoría de don Jesús Reina. Aquí en este momento podemos aprovechar. Antes de despedirnos, Jesús, te mando a saludar Marco Trejo, Manuel Corona desde Ario de Rosales, te mando un fuerte abrazo. Juan Manuel Figueroa, te está mandando también saludar. Guillermo Galván también te está mandando saludar y nos está viendo. Gracias. Y Francisco Pérez Ayala, nuestro compañero allá de Zamora. Es un gran señor y un gran ejemplo, le mando decir así públicamente, don Marco Trejo, Jesús. Y agradecerte mucho este tiempo y esta distinción que nos diste de haber estado aquí platicando con nosotros. De verdad, muchas gracias. Yo les agradezco mucho, me dan la oportunidad de estar en contacto con ustedes, con quienes les ven, les escuchan, y a mí me interesa que muchos que los ven y los escuchan a ustedes, también me escuchan a mí, porque yo quiero decirte que hace rato te comentaba que la familia fue un soporte para esto, pero también hubo un anhelo siempre, un anhelo que me permitía ver con optimismo cada día que amanecía, y ese anhelo era precisamente salir, decir la verdad, y decir lo que pasó, lo que sucedió, y decirle a todos que aquí estoy, que ando en la calle, que ando solo, que no tengo que agachar la cabeza ante nadie, ni retirarle la mirada a nadie. Que yo espero que si alguien me tiene que acusar de algo, me acuse, con fundamento, con razón, con verdad, fundadamente, y que yo pague las consecuencias de cualquier conducta indebida que haya tenido. Porque lo que yo quiero es precisamente poder borrar esta infamia en beneficio de mis hijos, como lo dije, y en beneficio de los hijos de mis hijos. Ese deseo es el que también cada día me servía para desear ese día obtener mi libertad al día siguiente. Muy bien, y mira, otro mensaje de Jesús Trujillo. Muchos sentimos su pérdida, licenciado Reina. Hay quienes tuvimos la oportunidad de conocer a su hija y saber la gran profesional que era. Gracias. Otro mensaje, muchas gracias, Jesús. También Clovis Remusat lo manda a saludar. Gracias. Y creo que se van a seguir juntando muchas en la retransmisión. Y pues Salvador Ortiz también lo manda a saludar en este momento, y muchas personas que nos siguen viendo. Gracias. Jesús. Muchas gracias, Juan José, Marta, Elba. De nuestra solidaridad absoluta. Me da gusto verlos. Absoluta en todo. Sí, gracias. Y acá, don Isauro, muchísimas gracias a usted también por ayudarnos a tener esta entrevista, y pues gracias a usted que nos estuvo acompañando en este momento informativo, pero también emotivo que pudimos llevarles. Gracias, buenas tardes.